Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Amén. Amén. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es decir, cada día Él nos ama, nos quiere, nos cuida y nos protege. Ay, pero que se acuerde de los palestinos. En eso estamos. Acuérdate Porque de los Israel- palestinos, Israel por tiene un favor. problema serio. 51 muertos ayer buscando comida. Así es, vamos a No tratar puede de que ser. haya paz en ese lado y que Israel deje de cometer ese genocidio que está. Ese genocidio. Miren, quiero referirme hoy a las implicaciones que puede tener esta decisión de la Junta Monetaria de liberar estos 81,000 millones de pesos, lo que va a implicar y una serie de elementos que va a tener. Pero antes quiero dar las gracias al pueblo de Barahona, que apoyó la presentación del documental sobre Ercilia Pepín. Una actividad muy hermosa. Recuérdense que estamos en lo que es Expedición Ercilia, presentando el documental y el libro en todo el país, en las 32 provincias. Ya van 4 provincias que se han presentado. Este viernes vamos para San Francisco de Macorís. Ya lo hicimos también en Nueva York. Pero Barahona le dio un apoyo especial. El alcalde estuvo presente. El alcalde Víctor Fernández, que se llama Víctor Fernández, no Víctor, sino Víctor Fernández, el alcalde de Barahona. No Víctor. ¿Ustedes sabían, verdad? No, Víctor Fernández. En vez de Víctor Fernández, es Víctor Fernández. Con M de mamá. Con M de mamá. Así que gracias al Mucho gusto. alcalde y a toda... Es posible que el de la oficialía civil, cuando lo fueron a declarar, no haya escuchado bien. Exacto, y puso O no sepa esa. leer ni Puso escribir. M en vez de B. O Es no, lo más probable. o no sabía leer ni escribir, no conocía la B corta. O estaba... O estaba borracho. Bueno, y a la Perdón. señora Verónica Félix, que es la encargada provincial del Ministerio de la Mujer en Barahona, por organizar esa actividad tan hermosa, tan bonita. E invitar ahora mismo a toda la población que pueda asistir. El próximo miércoles, doña Consuelo, necesito su presencia. Sí. El próximo miércoles 25, el miércoles de la semana que viene, en la Escuela de Igualdad Magali Pineda, Ay, sí. cuyo auditorio se llama Ercilia Pepín. Ay, sí. Vamos a poner a circular el libro sobre Ercilia ¿A Pepín. qué hora Así va a que, ser? Muy bien. A las 6 de la tarde. Cuente conmigo. Miércoles 25, 6 de la tarde, en el auditorio Ercilia Pepín de la Escuela de Igualdad Magali Pineda, para nosotros, para mí, para Zinaida. Para nosotros una Es hermana. muy especial, sí, así es, una gran Una hermana. hermana orientadora Sí. en las políticas de género. Dios bendiga a Magali donde estés. Amén, así es. Miren, esta decisión del Banco Central, de la Junta Monetaria, de liberar esta cantidad de dinero, recuérdense que, yo reitero lo que decía ayer, cuando en abril empezó esa subida del dólar que, ¿verdad?, tenía en preocupación a todo el mundo, decíamos, solamente una actuación del Banco Central, pero con medida, podría resolver eso sin mayores complicaciones. O sea, ¿qué hizo el Banco Central en ese momento? Como se le fue de la mano, lo que hizo fue que drenó, esa fue la expresión que yo usé, drenó la economía. ¿Qué significa drenar la economía? Sacó todo el circulante. Que no hay un peso. Exacto. Todo el mundo decía, no hay un peso. ¿Pero sabe por qué no había un peso? Porque el Banco Central decidió absorber todo el circulante, porque cada vez que un peso sale... Como le dijo una señora a Danilo en Barahona ahora este fin de semana, sí. que no hay quien le mire la cara a 100 pesos. Así mismo es. Ay, sí. Porque lo que pasó es, cada vez que... Diciendo claramente que Sí, no sí. hay dinero. Sí, sí, sí. La teoría económica, ¿cuál es? Si usted tira un peso, ese peso sale a buscar un dólar. Sí, Esa es la teoría económica. Entonces, ¿qué pasaba? Como había un circulante importante, la tasa de cambio se estaba disparando. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Recogió todos los pesos, o sea, drenó la economía, la puso en una situación difícil. La gente no tenía dinero, por eso la expresión de todo el mundo. Usted le preguntaba a cualquiera y decía, no, es que no hay cuarto en la calle, porque el Banco Central se había encargado de eso. ¿Qué pasa? Estabilizó, es cierto que estabilizó la tasa de cambio, y yo le decía a Virgilio aquí, esa medida puede provocar otras cosas. Es verdad, hay que reconocerlo, se frenó la tasa de cambio. Pero esta decisión de ahora es como volver hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que preparémonos, porque con esta decisión, con tanto circulante, de nuevo se va a disparar la tasa de cambio. O sea, preparémonos para eso. Viene un disparo de la tasa de cambio por vía de consecuencia. La subida de la tasa de cambio y de las tasas de interés, aunque el Banco Central nominalmente, y reitero, nominalmente hizo una bajada de tasas relativa, pero eso no va a tener efectividad. Mientras las tasas de interés estén altas en los Estados Unidos, aquí no hay posibilidades de que haya una real baja de tasa de interés. Entonces, como hay subida de tasa de interés y hay una gran cantidad de circulantes y por tanto, por vía de consecuencia, va a haber un disparo de la tasa de cambio,
hay probablemente una ola inflacionaria en los próximos meses. Es decir, la inflación, Más sí que es cierto. El petróleo ya subió el 4%. No, estoy hablando de situaciones internas, Ok. porque viene lo externo, que yo lo decía ayer también. Esta nueva guerra, ahora estamos 2 guerras en el mundo. Sí. Esta nueva guerra y probablemente más situaciones que van a acontecer alrededor de eso, dependiendo de cómo suceda, es otra presión para la inflación en la República Dominicana. O sea que preparémonos. Hay un proceso inflacionario probablemente en los próximos meses, pero al mismo tiempo las posibilidades de crecimiento de la economía dominicana cada vez se reducen más. Yo decía ayer, ahora las perspectivas de crecimiento entre 3 y 4%, no, probablemente, dependiendo de cómo transcurran estos meses, la economía dominicana no crezca más de un 3%, entre un 2 y un 3 y cuidado, dependiendo de cómo pase la situación. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, el gobierno... Sigue bajando la expectativa de crecimiento Claro. para final de año. No, cada vez más, porque antes era, Claro. empezamos con alrededor de 5 y 5.5, bajamos a entre 4 y 5, ya estamos entre 3 y 4, y como van las cosas, probablemente sea menos de 3. Entre 2 y 3. Sí, entre 2 y 3, probablemente. Porque, lógicamente, ayer precisamente conversábamos con Omar Fernández, hacía un análisis bastante especial, que agradezco, ¿verdad?, a Pedro Jiménez. Estuvimos participando en un encuentro con Omar Fernández sumamente interesante, y él hacía un análisis bastante preciso. Si la economía dominicana ha crecido en el primer cuatrimestre un 2.5%, es muy difícil que... O sea, si en el primer cuatrimestre, camino al segundo, no ha alcanzado el 3%, no hay posibilidades. Tiene que tener un crecimiento de más de un 5% en el último cuatrimestre del año. Eso es prácticamente imposible, para decirlo, ¿verdad?, o muy difícil de lograrlo. Es decir, que las perspectivas cada día se reducen más del crecimiento de la economía dominicana, y lógicamente las expectativas internacionales llevan a que el gobierno va a tener que tomar una serie de decisiones importantes. Miren, yo creo que antes de que finalice el año, es decir, probablemente en el último trimestre del año, el gobierno tenga que volver otra vez hacia atrás. Es decir, se le va a poner la situación tan complicada y difícil otra vez, con el exceso de circulante o con las expectativas de no crecimiento y aumento de la inflación, que van a tener que volver otra vez hacia atrás a recoger circulante. Es decir, yo le decía ayer a un amigo, estamos en una especie de círculo vicioso. Tomamos una medida para arreglarla, se daña, bajamos. Volvemos y la tomamos, bajamos. Es decir, estamos en un círculo vicioso de tomar medidas que a final de cuentas no están resolviendo el fondo de lo que está aconteciendo. Ojalá que el gobierno de aquí en adelante sepa manejar esta situación, porque las perspectivas económicas de aquí a fin de año no son muy positivas. Por otro lado, miren, el presidente el pasado lunes se manejó con mucho cuidado en torno a lo que son las expectativas, el movimiento de los precandidatos del Partido Revolucionario. Fue la quincenal. Bueno, fue quincenal esta vez, pero la semanal. Sí, la quincenal. Se manejó con mucho cuidado, porque él sabe que ahí hay una especie de bomba de tiempo si no es bien manejada. Él dice, bueno, hay una serie de reglas que hay que establecerlas, que hay que plantearlas, y que debe haber un protocolo. ¿Qué está diciendo? Como se están desbordando las pasiones en el PRM, tiene que haber un protocolo, un respeto a la ley y todo esto. Pero evidentemente que él debe ser el responsable de que eso se haga, porque hay una situación difícil en el PRM en 2 niveles. El primer nivel, un nivel interno, y el segundo, un nivel de las precandidaturas internas. ¿Cuál es el problema interno? El problema interno es la Secretaría General. Señora, hay una situación difícil al interno del PRM por la Secretaría General. Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente la Secretaria General, que es la hija de Hipólito, ¿verdad? Carolina, hija de Hipólito, tiene un respaldo bastante importante, pero ella no puede seguir siendo la Secretaria General porque ella va a ser candidata presidencial, precandidata. Y lógicamente las reglas establecen que ella no puede seguir siendo secretaria general. Ahora, Hipólito y el sector de Hipólito no quiere soltar la secretaría general. Y establece, por lo bajo, que quien vaya ahí tiene que ser. O sea, si el presidente Abinader va a ser, como todos están de acuerdo, el presidente del PRM, la secretaría general tiene que quedar en manos, según dicen los que están alrededor de Hipólito. El grupo de Hipólito nuevamente analizando lanzar a Juan Garrigó. Sí, esa es una posibilidad. A pesar del desayuno con Pacheco, sí, que hubo gente que se adelantó y dijo, no, ya se arreglaron. No, ya es Pacheco. No, ahí hay un problema. Miren lo que pasa. No. Hipólito
digamos, con la razón política que tiene, dice, bueno, el PRM tiene dos grandes líderes, y es verdad, dos grandes líderes, Luis Abinader y Hipólito Mejía, presidente y expresidente, y los dos, lo que tienen, digamos, la fuerza orgánica más importante. Entonces dice, si el presidente es Luis Abinader del PRM, la Secretaría General tiene que quedarle al otro liderazgo importante, que es al sector de Hipólito. Entonces, partiendo de eso, dicen ellos, bueno, como Carolina no puede seguir, porque lo lógico, si Carolina pudiera seguir, se queda ella, ahí no hay ningún inconveniente, pero como Carolina no puede seguir, debe ser alguien del sector de Hipólito. Entonces, ahí hay una situación que lógicamente Hipólito y Luis han demostrado, diferente a Leonel y Danilo, ¿verdad?, en la última etapa, porque duraron una etapa importante, ellos dos coordinando y poniéndose de acuerdo. Luis e Hipólito han demostrado hasta ahora que saben manejar bien el problema interno y ponerse de acuerdo en las situaciones complicadas y difíciles. Parece ser que este es un momento complicado y difícil donde ellos probablemente se pongan de acuerdo. Y lo otro es con los precandidatos. Los precandidatos, Luis tiene una presión, él había dicho, bueno, 2 años antes, parece que es el acuerdo, pero 2 años antes, estamos hablando ya a final del año que viene probablemente, y ahí hay una situación también complicada y difícil. ¿Cómo manejar todo esto de los precandidatos? Estableciendo ese protocolo, que evidentemente va a implicar que todos tienen que dejar los puestos. Eso también le da una nueva realidad, porque no es lo mismo usted ser precandidato teniendo un puesto del gobierno que sin él. Y por tanto, esas son las dos situaciones, los dos graves problemas que tiene el PRM, que dependiendo cómo lo maneja, estará en mayores o menores posibilidades de seguir en el poder. Luis ha demostrado que sabe pactar, que sabe manejar muy bien las situaciones. Este es un reto que tiene, como él no puede ser candidato, porque ya, ¿verdad?, ha dicho que no, pero evidentemente que dependiendo de dónde él mueva o se balancee, podrá darse una realidad de que el PRM continúe en el poder, o si le pasa como al PLD, que no se ponen de acuerdo y se dividen, evidentemente que salen del poder, porque un partido sin unidad es muy difícil que pueda reelegirse. Bueno, señores, son las 8:11 minutos. Nos vamos al primer Santiago de las Indias de América.